Vamos a pasar a otro también tremendamente relevante, muy candente. ¿Qué está pasando con las ISAPRES que están en el ojo del huracán por muchas razones? Entre ellas, por ejemplo, lo más importante es que tienen plazo de aquí al domingo 25 de septiembre para informar las adecuaciones de los planes de salud luego del supremazo. Vamos a estar explicando qué fue el supremazo. Pero además también ha habido hartas quejas de usuarios que están teniendo problemas con las prestaciones. Van a una clínica, una operación y le dicen, oiga, las ISAPRES no están pagando, tiene que dejar firmado algo. Mucha polémica, mucha denuncia con eso. Un tema muy relevante. Aquí tenemos factor mujeres, Carla, sí. Un tema sensible. Porque esto nos toca a todos. Y para conversar de esto ya está con nosotros Carla Rubilar, parte de este programa, doctora, además, y una mujer muy conectada con la gente, y también el superintendente de salud, Víctor Torres. Gracias por estar acá. Buenos días. Y buenos días. Oye, y por contestar todas las preguntas, háganos sus preguntas también a través de las redes. Ya, Roberto. Partamos por el superintendente. Superintendente, lo principal. Estamos ahora mismo en un proceso extraño, por decirlo de alguna forma, de informar los ajustes de los planes de salud luego de que la Corte Suprema dijera que la vía que hemos usado siempre no le pareció a la justicia. Y hubo que readecuar y ahora las ISAPRES están informando nuevamente cuáles van a ser las alzas principalmente o adecuaciones de los planes de salud y tienen este domingo 25. ¿Cómo tengo que ser yo informado de este plan? ¿Y cómo sé yo que ahora sí es legal? ¿Puedo hacer una presentación judicial frente a esto? Muchas preguntas, superintendente. Ya, vamos con la primera. Ya, vamos por la primera. ¿Cómo tienen que informarme de aquí hasta el domingo respecto de la adecuación del plan de salud si yo estoy en una ISAPRE? Bueno, lo primero que quisiera decir es que las ISAPRES tienen legalmente la potestad de poder alzar sus precios bases una vez al año, ¿ya? Esto es algo que está establecido en la ley. Sin embargo, hay dos elementos que considerar. Primero, que la última ley, la 21.350, otorgó a la superintendencia la facultad de poder calcular un indicador promedio que funciona como un techo. Antes de eso, las ISAPRES podían subir hasta donde quisieran, ahora hasta un techo. Pero lo segundo, que es lo que indica la Corte también, es que para subir dentro de ese parámetro de 0 a 7,6, esto tiene que ser justificado. Y eso fue lo que la Corte Suprema dijo. Estas alzas, que habían anunciado todo en 7,6, no fueron justificadas. Y ahí nos dice a nosotros, superintendencia, le ordenamos que usted establezca un nuevo proceso para que las ISAPRES puedan comunicar sus alzas, pero esta vez fundadas, y usted va a verificar que así lo sea. Y ahí le explican a usted, le dicen, yo soy ISAPRE 3 palitos, y voy donde usted le digo, mire, yo voy a subir los planes de mis afiliados en un 6,8%, estoy debajo del tope, porque tengo más licencias, subieron los, qué sé yo, los costos, la inflación. El dólar. Le dan y le dicen a usted y usted revisa, ah, sí, me parece bien, ¿es así? Efectivamente, todos ellos enviaron, en un plazo que ya venció, obviamente, que habíamos determinado, nos enviaron su información y el cálculo que hicieron de por qué ellos consideraban que tenían que llegar a 7,6. Nosotros después tuvimos que revisar esto, ¿ya? Hasta el viernes de la semana pasada. Perdón, jueves 15. Y ahí empezamos a verificar una por una cada ISAPRE y se arrojó, digamos, el cálculo que se dio a conocer, que no es igual para todas, tiene diferencias, algunas por sobre ese 7,6 que tenían que ajustarse, ¿ya? Hay dos, una que llegaba a 14,4 y tiene que bajar a 7,6, otra que dio 7,8 y tenía que bajarse. Ahí están en la gráfica que sí. A ver, veámosla. Esta lámina nos trajo usted, superintendente, y nos parece que... Oye, yo les puedo presentar a Susa, ella trabaja con nosotros. Ah, ya. Si quiere, superintendente, se puede acercar. ¿no? Ya, entonces... Este es como... Ella es Susa. Ella es Susa, ya. que la sigan porque ella nos es ayuda como a de explicar. Intensamente. Ahora ¿Tiene cuenta de Twitter? ¿Algo? Mira, ahí está. La cuenta de Twitter, Instagram, Facebook. Mire, es que si yo no paso este es como aviso, contralorito. Sí, como una especie de contralorito. Pero nos ayuda a explicar estos temas que son Carla, buen más dato o menos entonces, para que la gente siga a la Superintendencia de Salud a través de redes sociales y de Susa, que es el personaje que usan. Acá está entonces Arroba. En Twitter, Susa-CIS, que es Superintendencia de Salud, lo mismo en Instagram y en Facebook. Ahora... Te falta TikTok, ¿ah? Sí, vamos a revisar todos estos índices, pero si yo tengo alguna duda o quiero hacer algún comentario acerca de alza u otros temas con respecto a mis planes, entonces puedo escribir ahí y hay alguien me va a contestar. Sí, absolutamente. Vamos, a través de nuestras redes estamos contestando también las consultas. Lo hemos habilitado como un mecanismo también
de interacción con la ciudadanía para responder eso, porque están los mecanismos formales que tiene la superintendencia y las redes las estamos potenciando. Perfecto. Porque... Ya. Superintendente, entonces, Veamos. acá estos números son los porcentajes ¿Sabes qué me voy a verificados poner y contigo? justificados. Carlita, venga por acá. ¿Qué? Para que se ¿Yo apegue le hice más. algo yo? No, para que se apegue más a la pantalla Es que y usted nos vaya era un contando. exceso de Carla, entonces... Sí. y ya. Estaba rodeado de Carlas. Las Carlas son intensas, se lo digo yo. Es verdad. Oiga, La señora ya. se llama Carla. Ya, entonces, vida 3. Bueno, esto es muy sensible porque por años además hay que agregar que ha habido mucha gente que encuentra que esto es injusto, que cobra mucho la ISAPRE. Lo que pasa es que y ha cuando impugnado uno- esto judicialmente. No le comunican el por qué, uno puede pensar cualquier cosa y sentirse de alguna manera estafado. No, pero además hay un tema que es bien interesante, aprovechar a saludar al superintendente de salud, al doctor Víctor Torres, un gran superintendente. La verdad es que es bien interesante porque este tope que se puso en la ley del máximo que uno puede subir, se empezó a utilizar como subamos hasta ese tope. Así es. O sea, Ya. sin tener diferencias en la ISAPRE, una cosa bastante especial, por decirlo, porque era como que todos tenían el alza. Entonces, lo que hace el Como un Supremo... cartel, porque al final... Claro, ya, todos vamos a ir al todos por el máximo, tope. ¿no es cierto? Y lo que hace el Supremazo es decirle, oiga, usted puede decir eso, pero va a haber una entidad técnica que va a decir si en realidad usted está justificando ese tope. Entonces ahí lo que muestra esta tabla que hace la superintendencia es que algunas sí justifican e incluso se pasan, ¿ah? Porque en el caso de Consalud podría decir, sabe que yo estoy saliendo medio para atrás porque subí harto más mis gastos y solo puedo subir mis planes en un tope. Pero otros pusieron el tope de 7,6 y la superintendencia dijo 1,4. Ahora, Claro. esto que debió hacerse siempre, pero bueno, hay que siempre Es que rescatar lo ¿sabes lo que positivo, pasa, Carla? ¿sí? Es que la verificación no es algo que esté contemplado en la ley. Así es. Hoy día la Corte Suprema nos ordenó que lo hiciéramos Ya. y tuvimos que adecuar en muy poquito tiempo un mecanismo para poder hacer esta Ya, verificación. o sea, Ya. está todo para que ese mecanismo actúe bien. Ahora, Esa es la yo idea. veo esto y digo, ¿por qué una 1,4 y la otra 7,6. 7,6? Lo que pasa es que aquí hay varios factores, hay 6 para ser preciso Ya. que establece la ley y que nos pidió la Corte que nosotros pudiéramos entonces medir, ¿no? La variación de los gastos, como decía Carla, la variación de la tasa de uso de las prestaciones, las licencias médicas, etcétera. Son 6 puntos, ¿ya? Ya. Y eso hace que obviamente el comportamiento sea distinto. Entonces, ¿cómo opera el tope, el indicador de marzo, en el caso de aquellas que tienen mayores variaciones de gasto? Afecta positivamente porque le dice, usted no puede pasarse. Y además las obliga a que sean más eficientes, ¿no? Porque dicen, si hay variaciones tan grandes, no van a poder absorber eso. Y en el otro caso, obviamente, lo que nos permite también es poder conocer hoy día esta verificación, cuánto realmente es la variación que podría justificarse eventualmente ante un alza. Perfecto, superintendente. Ya, me parece súper claro. Pero, a ver, si una persona de la ISAPRE que están teniendo un alza más grande, a mí no me parece. No me parece que sea un 7,6, que sea un 4,8, qué sé yo. ¿Puedo impugnarle a la ISAPRE? Sí, es buena esa pregunta porque las ISAPRES van a tener hasta el domingo, ¿no? Para poder informar a la gente cuánto es el alza que les corresponde. ¿Tiene que ser una carta, papel? O un Mire, mail. o un mail. Lo están mandando vía mail porque es lo más rápido. Yo traigo una. Ahí ¿Esa te llegó a ti, Carla? Sí, aquí. No, no es la mía, Ah, ya, una es aquí. de otra persona. no venía preparada. No venía preparada. Toda Esto esa es lo es que la está llegando, es un mamotreto, superintendente, Sí. un poquito Oye. complejo de entender. Es largo, da las justificaciones, dice que no está de acuerdo en este caso puntual, No creo que... pero que se va a Esa no hacer está. cargo del monto que usted determinó con sus organismos técnicos. Dice, no estoy de acuerdo, pero voy a subir en lo que me dice el superintendente. Ya, ok. Entonces, Eso es importante, perdón, porque No permite estoy de tener acuerdo. toda la información a la vista. Obvio que eso va a tener que ir perfeccionándose en el tiempo para que sea más digerible para la gente, pero que efectivamente esté toda la información ahí. Entonces, hasta el 25 va a estar llegando esa carta y luego de eso la gente tiene 10 días de corrido para poder oponerse. Eso significa que yo puedo decir, ¿sabe qué? Yo con esta alza no voy, por lo tanto me voy a cambiar de plan, me voy a cambiar de ISAPRE o eventualmente me voy a ir del sistema. ¿Y Son eso las se tres- puede hacer? Sí, sí. Eso, de hecho, se hace Fácilmente, habitualmente. ¿Ah? ya. Sí, uno comunica a la ISAPRE y eso opera. Pero además extendimos ese plazo hasta el 30 de noviembre, ¿ya? Para aquellas personas que en esos 10 días que no puedan, tengan un derecho a retracto, digamos, sin ningún problema, durante 60 días completos. Pero, una vez pasados esos 10 primeros días, ¿ya? Las ISAPRES van a tener la posibilidad de empezar ya a enviar los formularios de cobro para hacer válida entonces su adecuación de precio base. y los recursos judiciales
que se han hecho en años anteriores, que lo hace mucha gente, ¿se pueden hacer ahora en este caso? Nunca va a haber limitación para que efectivamente la gente pueda reclamar en la superintendencia hasta el 30 de noviembre o eventualmente en la Corte. Pero es interesante escuchar lo que dijo también la vocera ayer de la Corte Suprema, la ministra Vivanco, ¿no? Ella establece que hoy día la controversia que pudiera existir en definitiva tiene que ver si con el cumplimiento fidedigno o no del fallo, que alguien pueda tener alguna duda de eso. Pero tratar de evitar una judicialización al voleo, ¿ya? Usando Yo sé que es técnico, pero ¿quién va a querer que le suban el precio? ¿Ya? Nadie. Entonces, obviamente que todos queremos obtener un buen servicio a un precio razonable y no que todo el tiempo me estén subiendo, me estén haciendo el alza. ¿No debería ser más automático? Yo creo que hay algo súper importante, Roberto, Carla, que el superintendente puede contestar y que la gente se puede preguntar. Porque él está contando lo que pasa ahora del supremazo hacia adelante. Claro. ¿No es cierto? En lo que viene. Pero pasó algo en unos meses, que fue que personas recibieron un aumento de su precio y tomaron una decisión. Dijeron, pago más y me mantengo en mi plan, no puedo pagar más, bájeme un plan de menos cobertura, pero que siga pagando lo que pagaba antes, o me voy. Y en esos meses la Suprema dijo, no, no, no. Usted puede volver a su plan antiguo, usted puede devolverle la platita que pagó de más, incluso usted puede volver al sistema. Entonces yo creo que eso es súper importante, superintendente, que usted lo pueda explicar para quienes nos están viendo, que hay gente que podría recibir plata de vuelta, tener una cuenta para pagar prestaciones, etcétera. Yo creo que eso es súper importante. Buena pregunta. Esperamos con ansia la respuesta, superintendente, pero vamos a hacer una pequeñísima pausa y a la vuelta, la pregunta de Carla Rubilar, al superintendente de salud. Estamos hablando del tema de la ISAPRE, la adecuación de los planes. A la vuelta de esta pausa muy cortita, lo conversamos aquí en El Mucho Gusto. Bueno, usted tiene ISAPRE, le ha llegado la carta, le han informado por correo electrónico de la adecuación a un alza en su plan de salud. De eso estamos conversando en un proceso que ha sido muy, pero muy complejo. Estamos con el superintendente de salud, Víctor Torres, con Carla Rubilar, quien antes de la pausa había planteado una pregunta bien interesante. Carla, repite la pregunta al superintendente para entrar en esta conversación nuevamente. Muy importante porque la gente se pregunta qué efecto tiene el supremazo sobre ellos. Y ya lo explicó el superintendente respecto de las alzas que van a ir y que están informando en estos papeles. Recordémosle a la gente que hablamos del supremazo, una decisión de la Corte Suprema que ocurrió hace un mes y más, un poco más, donde la Corte Suprema dice, a ver, las ISAPRES en este momento que están informando de las adecuaciones, las alzas en los planes, así como está hecho, no puede hacerse, tiene que revisarse nuevamente todo el proceso y será la Superintendencia de Salud la que revisará si corresponde o no ese número que está planteando, esa alza. Y a eso se le ha llamado el supremazo. Así es, el supremazo, y es el superintendente con su equipo técnico quien ha verificado si esa alza que están pidiendo las ISAPRE de subir del plan base, de esa alza que pueden hacer una vez al año, está correcta o no. Y en ese sentido, hay unos meses en los cuales se aplicó esta alza sin este fallo. Y por lo tanto corrió para las personas que nos están viendo esa alza. Y ahí algunas personas dijeron, yo puedo pagar esa alza, y la pagaron. Otros dijeron, no puedo pagarla, y bajaron a un plan dentro de la misma ISAPRE de menor cobertura para mantener el monto que estaban pagando, y otros se tuvieron que ir. Y la Suprema, ¿qué es lo que dijo? ¿Sabe qué? Eso no está bien, vamos a tener que hacer algunas cosas. Devolverlo al plan, devolverle la plata que pagó de más, etc. Y eso es lo que queremos que el superintendente le explique a la gente. ¿Qué beneficios, entre comillas, tiene este supremazo para ellos en estos meses? Sí, yo agradezco la pregunta porque efectivamente estamos hablando de una mitad, ¿no? De lo que nos instruye la Corte Suprema, que tiene que ver con el nuevo proceso de alza, pero como bien dice Carla, también había otra parte que nos había instruido y que nosotros también ya notificamos a las ISAPRE, y entiendo que lo están haciendo ellos los beneficiarios, que tiene que ver con retrotraer el efecto, ¿no? Entonces, decir, todos los cobros que se hicieron previamente entre los meses de junio, julio y agosto van a quedar disponibilizados en las cuentas individuales, no son cuentas corrientes de ahorro, las cuentas individuales que las personas tienen en las ISAPRES respectivas para poder ser utilizadas como excedentes. ¿Ya? No se devuelven la plata. O sea, se disponibilizan lo de junio en octubre, lo de julio en noviembre y lo de agosto en diciembre. Si usted no utiliza nada de esa plata, ¿ya?, queda como una especie de ahorro. Por lo tanto, en enero sí va a poder cobrarlo en efectivo. Si usted utiliza una parte, ¿ya?,
va a poder, eso que no utilizó, cobrarlo en El remanente. efectivo. Exacto. ¿Y en qué puede utilizar las personas esa plata que esté en las cuentas de excedente? En la compra de bonos, en la compra de medicamentos, en el mismo pago de alguna deuda. Perdón, ¿y eso de cuándo se tendría cotizaciones. que hacer efectivo? Octubre. Lo de junio, ¿Ya? en octubre, ¿Octubre? ahí tenemos Ahí- la ahí gráfica está que la nos está gráfica, apoyando. sí. ¿Ya? Lo cobrado en junio ya se devuelve o se disponibiliza en octubre, lo cobrado en julio se disponibiliza en noviembre y lo cobrado en agosto en diciembre. ¿Qué pasa si esto que debería operar de muy buena manera no ocurre? ¿Dónde tengo que ir yo? No, los reclamos a la superintendencia de todas Siempre. maneras. Sí, porque esto está instruido mediante una circular que nosotros dirigimos a las respectivas, digamos, ISAPRE, y eso tiene que suceder. No Ya. puede no ocurrir. ¿Y qué? Ojo, perdona, Sí. porque la plata de excedentes, así lo estableció también la Corte, son platas que les pertenecen a las personas. Claro. ¿Ya? Entonces, No nos olvidemos de eso. Oye, hay Sí. un- hay Pero un tema- perdona, Carla, sí, ¿qué, por qué supuesto. pasa si, porque hemos hablado mucho de que ya debería llegarnos esta carta? Esta carta este enorme, documento? me mandan en redes sociales que son 18 páginas y que les cuesta entenderlo, ¿ah? Ya. Ojo también. Y, o mail, ¿qué pasa si a mí no me ha llegado eso? Arameo. bueno, tiene hasta el 25 de septiembre la ISAPRE para poder notificar. Si es que pasa el 25 de noviembre y no notifica, no podría ejecutar esa alza. No se puede. No se puede, porque es un requisito que establece la ley. Ellos no pueden no avisarle a las personas. Es fundamental porque así como se avisa del alza, las personas tienen derecho a oponerse. Ya. Y entonces, si se pasan de ese plazo, le empiezan a quitar plazo a las personas para poder ejecutar su derecho de oposición. Carla, ¿me lo puedes Sí, mostrar? por supuesto. Tú querías o sea, decir algo, Carla. Sí, por favor. es bien importante transmitir algo también, de que si uno no le contesta a la ISAPRE, que lo notificó, Sí. le mandó este mail, este Yo nunca documento, si uno no contesta hay un plazo en el cual se da por hecho de que uno está de acuerdo. Ya, el Ya. silencio otorga. a operar el alza. Ah, ya. Y esto es súper importante, pero hay una pregunta que hace la gente, ¿cómo yo puedo saber si es que no puedo pagar ese aumento? El plan que viene con la plata que yo puedo pagar, si está acorde, si no, si me bajaron mucho, porque la gente dice, yo no puedo pagar, entonces tengo que quedarme en otro plan, de menos cobertura. Ya. Pero la verdad es que como que hay poca información para tomar una buena decisión. Bueno, Buena pregunta. Usted sabe, Carla, que uno de los problemas en salud es la asimetría de la información. Lamentablemente, hay siempre poca disponibilidad de información y es un tema que estos espacios ayudan, ¿no?, a que la gente pueda tener acceso a ella. Y las ISAPRES tienen en sus respectivas plataformas información respecto de los respectivos planes que están ofertando y algunas de ellas en la notificación están ofreciendo una alternativa. No significa que pueda ser la única, ¿ya? Uno puede perfectamente acercarse o a través de un portal web a su ISAPRE y revisar cuál es el plan que eventualmente Ahora, le pueda hay convenir. millones de planes. Millones. No sé, Por eso son que como uno- 100. 50.000. Hay 50.000 planes. No, no es una... No es broma. No es broma, no es una caricatura. No. 50.000 planes. Pero no comercializados, ¿ah? subintendente. De lo que está en stock. En digamos. stock. Son 50.000 planes, de los cuales debe ser menos del 10% el que se está comercializando hoy día. O sea, eso ya es difícil, porque si uno maneja toda la oferta, bueno, si lo manejara absolutamente Es todo que sería más siempre fue fácil. ese el problema, po, de que había una cantidad de planes que tú no sabías por qué razón cambiaban los valores, ¿ah? Porque la prestación quizás que se otorgaba era de una pequeña cobertura mayor. Todo eso respondía más bien a una lógica de comercialización de planes Claro. Oiga, que de Víctor, respuesta sanitaria. pero ¿sabe qué? Me está escribiendo mucha gente que dice, mira, mi plan es en UF, porque los planes son Así es. la barbaridad que ha subido la UF. Así es. Entonces ya ahí se refleja mes a mes el costo de la vida, la inflación. Entonces, ¿quién me están cobrando ahora? Si ella está reflejado el costo de la vida, que el costo de la vida también involucra costo de la salud. ¿Qué es lo que se está cobrando además del costo de la vida acá? Ya, lo que conversábamos hace un rato atrás, ¿no? Los planes están en UF, por lo tanto se reajustan mes a mes, ¿ya? Eso significa que la valoración que tiene, digamos, este plan tiene que ir adecuándose en virtud del costo de la vida, como todo aquello que se cobra en UF. Como los dividendos hipotecarios. Como los dividendos. Los hipotecarios. arriendos ahora. Eso está establecido en el contrato que uno firma. No es que a mí me guste o no me Claro. guste, eso es así, ¿no? Y la ley le otorga la facultad de, en virtud de la variación de la tasa de uso, de los costos asociados, digamos, a nuevos planes, por ejemplo, nuevas prestaciones que se estén otorgando, Ajá. varios factores que dice la ley, que se pueda entonces calcular un alza adicional a la vuelta de un año, ¿ya?, para poder entonces generar estos mayores cobros, ¿ya? Eso es lo que se está cobrando hoy día, ¿no? Que año a año las ISAPRES
realizan, ¿no? Pero que la ley les faculta para hacer. Hay un Muy tema- cortito, ¿ah? Sí. Perdón. Pero es que, ¿verdad que esto hay que mejorarlo ya? No, si es chino. Porque la última ¿Ese página, por mí? No. si lo pueden enfocar, además, es la tan temida letra chica. Yo estoy con lentes porque tengo No, sí, enano, presbicia. es tremendo. Tengo presbicia y con los lentes me cuesta verlo. Sí. Entonces, la verdad es que tiene que haber acceso a la información, pero también un fácil acceso. Tenemos que entender lo que nos están diciendo, porque si no, ¿cómo tomamos una buena decisión? Si yo tengo duda, hablábamos de estos planes, ¿hay alguien que me pueda orientar en el general de todo para yo tomar buenas decisiones? En el general de los planes de la ISAPRE, Sí, las ISAPRE, digamos, ya. que es una acción de comercialización, ¿no? Respecto de las cartas, nosotros las hacen las ISAPRE, no es algo que nosotros realicemos. Nosotros simplemente le entregamos la resolución a cada una de ellas con la verificación del alza y son ellos los que tienen que fundamentar después, a partir de esta verificación, por qué suben. Algunos, claro, han tomado la decisión de colocar muchas páginas, que no sé si son autoexplicativas, no las hemos podido revisar, o eventualmente con cuadros que pudieran no observarse bien. Obviamente que lo que las ISAPRES deberían hacer es poder fundar efectivamente, pero también hacer más digerible esta información para el público. Cal- Ahora, la discusión que se está dando al respecto de las alzas, ahora desde el punto de vista de las ISAPRES, es que si ellos no pueden subir los planes, van a quebrar. O sea, no son sustentables económicamente, por lo tanto, al quebrar, van a pasar los afiliados a una suerte de indefensión. Antes de llegar a ese tema de la posible quiebre y lo que podría pasar, lo que sí está pasando es que como no están pagando la ISAPRE, algunas clínicas han terminado Es bueno ese convenios. punto, ¿ah? Sí. ¿Y qué significa que uno no tenga un convenio? Usted lo sabe, que nos está viendo aquí en Mucho Gusto. Uno va y le dicen, ya no está el convenio porque su ISAPRE no ha pagado, entonces usted tiene que pagar particular y después vaya a su ISAPRE y que le reembolsen. Pero no todas las personas pueden llegar y pagar particular para atenderse y después ver cuando Cuando le hay una reembolsa la operación ISAPRE. son 5 o 6 millones de Es pesos. un tema no menor. ¿Quién tiene así? ¿Qué pasa con, finalmente, los afiliados que pagan sus planes todos los meses? No es que hayan dejado de pagar, no es que estén morosos. ¿Qué los protege al final de un problema de que la ISAPRE no le está pagando la clínica? Mira, ese es un buen punto porque finalmente lo que ocurre aquí en los convenios son contratos entre privados, ¿ya? Donde nosotros solo podemos verificar vía información que nos entregan la ISAPRE. No tenemos potestad para ir, por ejemplo, a fiscalizar a los prestadores, a pesar de tener una intendencia de prestadores, salvo en 3 puntos, ¿no? La ley de urgencia, el cumplimiento de la ley de condicionamiento de la atención, o sea, el cheque en garantía, y la ley de derecho y deber del paciente. Pero en esta materia no tenemos potestad. De hecho, hemos pedido ya que se pueda presentar un proyecto de ley que nos entregue potestades para tener igualdad de condiciones entre la fiscalización a las ISAPRES y a las clínicas para poder evitar lo que se plantea Carla, ¿no? Que hoy día está ocurriendo y que finalmente afecta directamente a las personas. Lo que no puede ocurrir bajo ningún punto de vista es que te cobren anticipadamente, que es el condicionamiento de la atención, ¿ya? Que antiguamente se llamaba el cheque en garantía, Claro. tampoco en efectivo. Pero está ocurriendo, ni con superintendente. Es que ¿Qué pasa en eso- ese caso? He en sabido ese de caso, denuncia. supe ayer de un caso, una persona que fue a operar a un hijo a una clínica, que el doctor le dijo, tengo que operarte en esa clínica, y de la clínica le dicen, la ISAPRE que usted tiene está con problemas para pagar, así que además me va a tener que firmar un pagaré en el cual si la clínica al cabo de un plazo, si la ISAPRE al cabo de un plazo no me paga, usted va a tener que pagarme. Sí, Y el tipo decía, bueno, ¿y esto es legal, ilegal? Yo le pago a la ISAPRE, estoy al día, lo que se toca. no, sí. Oye, pero además de checarle al paciente, que ya está complicado, algo que le corresponde a otra... a otra- Ya ha pagado el seguro todos los meses. Como por dice eso. Víctor, es ilegal, pero está ocurriendo. Sí, no. Es que voy a hacer una diferenciación. El Ya. pagaré en las atenciones que son, que están, digamos, que no son de urgencia, el pagaré sí es la herramienta que hoy día se puede utilizar. Solo el pagaré. ¿Qué no se puede utilizar? Cheque en garantía, cobro anticipado de la atención, ¿ya? Y también, que algunos dicen, dejan un prepago, ¿no? Una especie de con tarjeta de crédito. Todo eso no puede ocurrir. El pagaré es el único instrumento que la ley le permite a las clínicas para poder dejar, obviamente... Y lo otro es que tienen que informarle a la persona antes que decida ingresar a esa clínica si es que tiene convenio o no vigente. Ya. Ya. Pero no, usted dice, ya Eso no puede es ocurrir, más pero riesgo si que puede ocurre, porque además estos son situaciones, o la operación, siempre son las operaciones, es algo que se tiene que hacer, uno está presionado como papá, me tocó alguna vez con mi mamá, alguna que sufrió alguna situación compleja. Entonces uno, ¿qué hace? Entonces dice, bueno, váyase a otro lado.
¿Cómo yo lo... ¿Qué? ¿Llamo a quién? ¿Quién me salva en ese caso? No, si a usted le están pidiendo colocar, digamos, plata antes de la hospitalización, de otorgamiento de la atención, eso puede ser denunciado a la Superintendencia de Salud. Nosotros ya instruimos a las clínicas dentro del poco margen que tenemos que eso no podía suceder. Estamos enviando fiscalizadores también, pero estamos recibiendo reclamos cuando les están cobrando antes de que se otorgue la atención. Eso no puede ocurrir, solo el pagaré. Es ilegal. Cobrar antes es ilegal. Pero, solo pueden hacerlo después o pagaré. ¿Y qué pasa si, como dice Roberto, que sí pasa, a uno le dejan el pagaré, que se puede, ¿no es cierto?, efectivamente, pero resulta que la ISAPRE no paga a tiempo, que tiene problemas financieros, la ISAPRE no le paga a la clínica, y de repente a uno le cae el pagaré por el total del monto de la cirugía, cuando debiera haberle tocado pagar una parte nomás. ¿Qué pasa? Porque eso es la indefensión total de alguien que cumple sus responsabilidades. Paga todos los meses su ISAPRE y de repente la ISAPRE, por insolvencia, por lo que sea, no puede pagar. ¿Quién defiende a esa persona? Y ahí, que va a caer en DICOM, si no puede pagar, etcétera. ¿Cuáles son las potestades que tenemos? Porque además aquí uno tiene que poner sobre la mesa qué es lo que puede y no puede hacer. Entonces, frente a esa situación, cuando ocurre, la persona tiene que pagar e ir a requerir entonces el reembolso con la ISAPRE. Y se genera una situación de injusticia. Y ojo, no es solamente la gente que tiene problemas, un problema de vulnerabilidad o de mala situación económica. También ocurre con gente de la clase media e incluso de clases, podríamos decir, más acomodadas. ¿no? Porque hay algunos valores que son realmente impagables para cualquiera. Entonces, lamentablemente, esto está sucediendo y allí no tenemos nosotros potestad para poder obligar a que se vuelva a generar este convenio y que se retorne a la normalidad, por decirlo de alguna manera. O sea, si usted no tiene no tenemos esa potestad. Entonces, ¿qué podríamos nosotros hacer? Si no hay reembolso o si la ISAPRE rechaza la cobertura, ahí sí nosotros podemos entrar, digamos, a poder actuar, ¿no? Pero no frente al término de convenio que implica el pago en efectivo. Ahí tenemos un problema de... Hablemos ahora de FONASA. Vamos a FONASA. ¿Les parece? Muy bien. Ya que vamos a abrir ese FONASA, por favor, las preguntas, háganlas, porque tal vez nosotros las podemos transmitir. Me están llegando miles de preguntas. Es que mucho tema. Bueno, vamos con la gente, Tengo una pregunta con FONASA. Ya, es que hay gente que no quiere, no quiere pagar esta alza que le está proponiendo su ISAPRE y se va a ir a FONASA. Averiguando cómo va a ser la cosa en FONASA, les han dicho que en FONASA no pueden tomar seguros complementarios de salud. ¿Eso es así o es una información falsa? No. Las personas que quisieran irse a FONASA, qué bueno que lo preguntan, porque pueden perfectamente irse... Lo han planteado dos personas. No, está bien. Pueden perfectamente irse a FONASA, si lo quisieran, y pueden también tomar un seguro complementario. Lo que pasa es que los seguros hoy día, que no tienen tampoco una regulación muy potente, digamos, de hecho, los seguros complementarios no dependen de la Superintendencia de Salud, sino que están regulados por la CMF. Hay un tema. Podrían colocar barreras de acceso, ¿no? Asociados fundamentalmente a preexistencia o eventualmente cobros más elevados. Pero eso es como funciona hoy día el mercado, ¿no? Claro. No es que haya una prohibición. Más financiero que de salud, no hay una prohibición. Porque la CMF es el regulador financiero. Tú podrías ser FONASA-D y tener un seguro. Lo que pasa es que es súper importante porque el superintendente dice lo real. Yo, si me voy a FONASA, ¿puedo tomar un seguro complementario? Sí, si lo puedo pagar, lo puedo tomar. Ya. Pero como es un seguro más parecido a un seguro de auto, aunque suene duro, porque dura un año, porque puedo no renovarlo, que puedo poner un montón de cortapisa, puedo no entrar, sobre todo si vengo de una ISAPRE con preexistencia. Entonces lo que me puede pasar es que nadie me acepte. Y si me aceptan, no me renueven al año, porque a diferencia de los seguros de ISAPRE que están regulados por la Superintendencia de Salud y que están obligados a mantenerte si tú eres capaz de pagar, aquí no. Aquí a uno pueden sacarlo. Entonces, entre comillas, sí puedes tener un seguro, pero si tienes preexistencia es probable que no lo puedas. O sea, una pregunta a las dos respecto. Sí, solo que tiene que ver con esto. ¿Ustedes creen que debido a esta situación, con el panorama económico que está viviendo el país, hay una fuga masiva de usuarios de ISAPRE a FONASA? Carla. Yo no tengo los datos. Sí he visto en algunas ISAPRES la baja que ha tenido sostenido del 2018 ahora. En varias ISAPRES en estos informes van contando que han disminuido de forma importante sus usuarios. Hay una crisis económica, que duda cabe, gente perdió su trabajo. Inmediatamente al perder el trabajo dejó de pagar la ISAPRE, se devolvió a FONASA. Pero tenemos un problema con FONASA que es súper importante y ahí el superintendente probablemente va a poder profundizar, que son las listas de espera.
Listas de espera en el sistema público muy altas. Tenemos más de 2 millones de personas. Yo las tenía ahí anotadas por ahí en el... ¿Habrá sido en más de 2 millones de personas esperando una consulta de especialidad. Más de 330.000 personas esperando una cirugía. Y eso es un problema que es inherente al sistema público y que hay que mejorar, que hay que potenciar. Pero el superintendente yo creo que sería súper bueno que pudiera dar un dato que a él sí le corresponde ver. Porque a él el tema no GES no le corresponde, pero sí el tema de garantías sí le corresponde y tenemos 67.000 personas, un poquito más, con garantías incumplidas en materia de salud y sería súper bueno que el superintendente contara dónde puede reclamar las personas, dónde puede pedir otro prestador, porque ahí sí la super puede ejercer su poder para que sí atiendan a esas 67.000 personas que están esperando. Entonces sería súper bueno que pudiera contar dónde, Voy a partir por lo último, digamos. Cuando hay un problema en la garantía GES y tú eres una persona FONASA, el primer reclamo se hace en FONASA y luego se puede acudir a la superintendencia, porque hay 4 garantías en el GES, ¿no? Acceso, oportunidad, calidad y atención y protección financiera, ¿ya? Entonces, cuando hay un problema de acceso, eso le corresponde, en el caso de los FONASA, a FONASA, y en la garantía de oportunidad, o sea, los plazos que tienen cada patología para poder acceder a esa prestación, la tenemos que supervisar nosotros como superintendencia. Cuando hay un problema, por lo tanto, de oportunidad, de que se me está venciendo el plazo, FONASA tiene que gestionar, si no el primer prestador, un segundo prestador. Y si el segundo prestador no llega a tiempo, la superintendencia puede fijar un tercer prestador para cumplir la garantía de oportunidad. Entonces ahí es importante que la gente... ¿Cuánto tiempo pasa en todo ese proceso? Porque estoy pensando en que alguien necesita rápidamente esa prestación y ya, yo hago todas las gestiones para que la superintendencia vele, ¿verdad?, por mis derechos. ¿Estamos hablando de qué? ¿De meses, años? Depende, porque nosotros tenemos reclamos que están categorizados. Tenemos un sistema de triage que nos permite poder seleccionar en virtud de materias como esta cuánto se demora, digamos, resolver un reclamo. Cuando es, obviamente, una garantía de oportunidad, los reclamos tienen que ser priorizados de tal manera que salgan rápido y se pueda cumplir con esa garantía y eventualmente poder generar esta derivación a un tercer prestador si FONASA no puede, digamos, cubrir con el primero y el segundo prestador. Entonces eso opera rápido. Claro, hoy hay otras materias que son más lentas porque, no sé, en algún momento, por ejemplo, no me quieren cubrir determinada prestación, esas demoran un poco más, ¿no? Porque hay que evaluar por qué razón los contratos y todo lo demás. Carlita, es súper importante saber terrible. cuánto es la espera. Mira, la gente que está esperando para una garantía explícita en salud tiene en promedio 5.2 meses según el último informe de la DIPRES. 5.2. Que llega finalmente a la comisión mixta de... Ese es un promedio. Un promedio. Gente que tiene 5.2 las que están garantizadas por ley, es decir, no deberían atrasarse, ¿ya? Y ahí... Efectivamente, el superintendente tiene un rol súper importante, ayuda a que se resuelvan y por lo tanto hay que confiar en la superintendencia y apelar ahí cuando FONASA no responde. Y en las NOGES, cuando son consultas, las consultas de especialidad del oftalmólogo, del nefrólogo, del cardiólogo, en espera promedio 16 meses. Y cuando es cirugía, que estamos hablando de más de 332.000 personas esperando una cirugía NOGES, el promedio de espera son 20 meses. O sea, estamos hablando de una espera Ya, pero yo hago la pregunta, tenía que ver con eso. La pregunta que yo hacía al principio, de si se cree que va a irse mucha gente a FONASA, tiene que ver con eso. Está la escoba con las listas de espera. Con esto puede que haya un éxodo de personas de ISAPRE a FONASA, entonces... Ahora voy a la segunda parte, que era la primera parte de la pregunta. Eso. Y que tiene que ver con esto. Yo debo reconocer que FONASA ha hecho un esfuerzo importante para poder cumplir con dar cuenta, obviamente, de las patologías GES a tiempo y también de ver cómo se absorben, digamos, las listas de espera de patologías que son no GES, que ahí no hay plazos como en el caso de las que son GES. Eso es lo primero. Lo segundo es que cuando uno plantea la posibilidad de que se cree un sistema con un Fondo Universal de Salud, por ejemplo, que es esto que tú decías, que la gente se vaya a terminar yendo a FONASA, ¿no? Que es la conversación que hemos tenido con la reforma, no es la lógica actual, ¿no? Que uno dice FONASA, consultorio, FONASA, solo hospital público. De hecho, hoy día FONASA financia una gran cantidad de prestaciones por modalidad de libre elección. Exacto. E incluso a través de la unidad de gestión de cama, la derivación de pacientes para que sean atendidos y termina pagando FONASA. Entonces, hay plata que hoy día va del FONASA a los privados. Entonces, cuando uno habla y mira la lista de espera y decimos un sistema integrado de prestadores, ¿qué queremos decir? Que toda la capacidad instalada, pública y privada, tal como funcionó en la pandemia, esté a disposición y alineada con los problemas sanitarios más prioritarios. De esa manera, la lista de espera, indistintamente del prestador, podría ser eventualmente cubierta, ¿ya? Si tuviéramos un FONASA, digamos, universal, como sea,
Por ejemplo, eso podría realizarse de esa manera con seguros complementarios que permitan poder pagar prestaciones en clínicas que sean un poquito más caras, pero donde el Estado también va a tener un financiamiento parejo indistintamente del préstamo. ¿Pero esa es la reforma que va a presentar el gobierno en esta materia? Queremos saber. Esa es la gran pregunta, claro. El superintendente sabe. ¿Para allá va la mano? Yo soy un simple superintendente Un de gran salud. superintendente, un gran superintendente. No, mira, la verdad es que ha sido parte de las conversaciones que hemos tenido, que efectivamente hay varios puntos, ¿no? Primero, lo de la integración público-privada, más que la complementariedad, ¿no? No es que yo te voy a comprar, sino que cómo alineo, ¿ya? Todo el sistema, eso es fundamental y creo que operó muy bien en la pandemia, ¿ya? Como operó muy bien la universalidad de acceso, por ejemplo, en las vacunas. Cuando hablábamos de APS universal hace unos días atrás, la vacuna es una prestación que se otorgó en los consultorios, indistintamente si tú eras FONASA, CAPREDENA, etcétera, ¿no? Eso es importante como concepto, ¿no? Y obviamente que cuando se plantea lo del FUS, lo que se dice en definitiva es cómo nosotros con el 7% que tenemos lo mancomunamos y garantizamos determinados financiamientos, indistintamente si esto es público o privado, y la gente que quiera irse a alguna clínica que tenga un valor mayor que lo calculado por lo público, puede utilizar un seguro complementario, por lo tanto se mantendría la libre elección. Lo que es interesante, más parecido al modelo canadiense o coreano del sur, digamos, ¿ya? Que yo creo que son interesantes modelos para poder observar como reforma. Si hay tanto tiempo de retraso en ciertas respuestas, ¿verdad? ¿Cómo se va a implementar esto para que realmente funcione? ¿O cuánto tiempo tendría que tomar? Porque es la duda que anda dando vueltas, ¿verdad? Sí, mira, yo creo que hay dos momentos, ¿no? Uno que tiene que ver con cómo resuelve los problemas de salud inmediatos, ¿ya? O cómo minimizan los tiempos de espera. Lista de espera siempre va a haber, ¿ya? Eso hay que ser claro, porque si yo te atiendo hoy día, Carla, y te digo, te derivo a un especialista para poder ser... No es que el especialista te esté esperando a la puerta de salida de mi consulta. Todos entendemos Por lo eso, tanto, pero no me puedo morir esperando. No, sí, no, estamos de acuerdo. Por eso que lista de espera siempre hay. El punto son los tiempos de espera. ¿Cuánto es un tiempo razonable? De hecho, yo siempre he creído que además las listas de espera debieran tener un grado de transparencia, ¿no? Que la gente pudiera saber en qué lugar de esa lista de espera está. Pinchar un link y decir, mira, yo voy en este lugar y estos son los días considerados razonables para que alguien espere. Porque lo peor Ojalá que le ocurre a la gente... espera. Es que, sí, la menor posible, siempre va a haber. Una cosa razonable. Pero además si la gente sabe, porque lo peor es la incertidumbre, diría. Entonces la gente no sabe cuánto está esperando. O sea, yo puedo Un entender año, que si 2 una años, persona de repente tiene que operarse y tiene que esperar, no sé, 2 semanas, un mes, puede ser entendible, pero lo que decías tú, Carla, de un promedio de 5,2 meses... Garantizado. Es lo garantizado, entonces efectivamente. Pero yo creo que usted también dice algo que es súper importante, la transparencia. Porque da la impresión, puede que esté equivocado, que aquí hay gente que se salta la fila. Mire, yo creo que eso no ocurre, o ¿No? si ocurre es muy poco. Pero existe esa duda. Entonces, ¿cómo tú te enfrentas a estas situaciones de incertidumbre? Dando certeza. La transparencia que pudiéramos ojalá tener en algún momento, porque esto tiene que implicar interoperabilidad de sistemas informáticos que hoy día no hay, etcétera, también ayudaría mucho a que la gente pudiera saber y entender por qué razón tiene que esperar tanto. En el GES, por ejemplo, no todas las patologías tienen la misma cantidad de días de oportunidad, porque son distintas patologías, unas más urgentes, otras más graves. Entonces, tú te vas dando cuenta que A tiene, no sé, hasta 6 meses para ser resuelto, B tiene 3 meses, depende, ¿no? Pero eso es transparente, porque está en la ley, o está por lo menos en los decretos. Todos sabemos cuánto es el tiempo máximo que puede esperar una persona entonces. Ya, pero todos sabemos que muchas veces se excede demasiado. Pero hace yo hablo 3 solo del GESA, sí, porque sí, las sí, no GES... Sí, Sí, no, hace, ¿Qué quiere que- no, qué no, quiere no, que no. lea? Tiene la potestad para... Hace un par de meses eso, atrás estuvimos en la calle, había una persona que había esperado por 2 años una endoscopía. Una endoscopía. Sabemos o sea, eso tiene ya una complicación. Acuerdo de ese caso. ¿Te acuerdas Porque de ese además caso? no pueden entrar Que- las garantías sin el examen muchas veces. Así es. Por eso te digo, todo es una complicación y tú lo sabes muy La bien. Lo endoscopía que, debería estar en el GES, ¿o no? ¿O no necesariamente? Es que depende, porque a veces te empiezan a cubrir desde que te diagnostican. Pero para que te diagnostiquen tú necesitas unos exámenes que nunca llegan. Claro. Entonces, en estricto rigor, la cobertura garantizada tiene un poquito de Es que lo complicación. que dice Carla es cierto. Sí.
esto fue parte de un proceso que obviamente respondió a un tiempo que fue el 2005, ¿no? Claro. Pero lo que dice Carla es verdad. Hay determinadas patologías que se garantizan desde el tratamiento, por ejemplo. Hay otras que desde la sospecha diagnóstica, que es lo mejor, ¿no? Cuando el médico dice, mire, yo creo que usted tiene tal cosa y el primer examen ya está garantizado. Hay otros que no, que te dicen, mire, cuando usted confirme su sospecha, recién entra el QES. Entonces, hay diferentes puertas de entrada, Claro. dependiendo de la enfermedad, ¿ya? Eso es lo complejo que yo creo que hay que avanzar, ¿no? En poder... Claro, en ojalá regular y claro. poner una línea, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que más indigna? Que si tengo plata, efectivamente me voy a poder, no sé si mañana, pero la próxima semana, y no voy a tener que esperar 2 o 3. Plazo razonable. Claro, o no morirte en la espera. Que eso es lo más doloroso, ¿no? Sí, efectivamente. Y yo creo, superintendente, porque usted plantea la posibilidad, ¿no es cierto?, de ese FONASA, que uno pudiera tomar un seguro de segundo piso, pero que tiene libertad de elección. Yo entiendo que eso es lo que usted plantea. No plantea un sistema público, único, integrado público como el inglés, sino que integración con prestadores privados. Pero la cobertura del copago cuando uno tiene libertad de elección en FONASA es bajito y es más bajo que el promedio de ISAPRE. Entonces, si le vamos a plantear a alguien que está en una ISAPRE que se vaya a FONASA para que mantenga su libre elección, elija su médico, elija su clínica, pareciera lógico que tiene que subir la cobertura de FONASA Claro. en el Más pago, que ¿no? lógico, más Porque que tenemos lógico. como un 30 y tanto versus un 70 y Porque a tanto, veces no ¿no? opera la Hay- lógica. No, pero hay dos cosas, ¿no? Sí, se ha conversado. Hay dos cosas. Uno tiene que ver con, obviamente, mejoras en la cobertura que puede otorgar este FUS, que además sería mucho más eficiente porque no tendrías distintos GAP, ¿no? Gastos de administración y venta, sino que sería una sola institución que administra estos recursos. Lo segundo, que es muy importante, lo conversamos fuera de cámara con Carla, es que existan mecanismos de pago que contengan el costo, ¿no? Porque hoy día, que pasa en el sistema privado muchas veces, ¿no? Que te van subiendo los valores, no hay conocimiento, tú entras a un pabellón, te dicen, esto le voy a cobrar, sale y al mes siguiente le cobran otra cosa, Sí. porque ocupamos, no sé, más gas. No hay ningún tipo de incentivo a la gestión clínica y a la eficiencia del gasto. Y está la integración vertical. Y está la integración vertical. Entonces, Con si tú ADECO me avanzas- estaba recordando de eso. Sí, si tú avanzas, podemos hablar de CONADECO sin problema. Si tú avanzas a efectivamente tener este mecanismo de pago que contenga costos, que sea transparente, como decíamos recién. Si tú entras a una apendicectomía y sabes que esto te va a costar tanto y sales de esa y te cuesta tanto, obviamente que para todos es mejor, ¿no? Pero Transparencia. solamente, eso sí, pero contención de costos. claro. Un mecanismo de pago que existe en el mundo, no estamos hablando nada nuevo de la década del 50. El GRD, ¿no? Que hoy día FONASA lo está utilizando mucho en sus convenios con clínica y nos ha permitido una presión a la baja en los costos de los valores de las prestaciones. Eso es súper importante porque si seguimos con la misma fórmula, no hay ningún sistema de seguro que aguante, porque esto tiende, digamos, a aumentar hacia el infinito, ¿ya? Y eso es lo que no puede seguir ocurriendo. Entonces, eso también me parece relevante porque efectivamente también, asociado a la mejora de la cobertura FONASA, también le da certezas a los seguros complementarios de cuánto debieran cubrir si una persona va a una clínica un poco más cara y no se va o al hospital o a la clínica privada que va a ajustar sus precios al sistema público. La Carla está preparando su pregunta, su contrapregunta. Algo que el Todos superintendente... los datos de la Claro, reforma. lo que pasa es que No, pero Con son, mucho gusto. son ideas. Nos son queda ideas. Sí. un minuto de este espacio, No, Carla. hay una preocupación que no puedo dejar porque me escriben. ¿Qué pasa si una ISAPRE quiebra, superintendente, y la gente que tiene preexistencia, enfermedades crónicas, las vamos a poder incluir en otras ISAPRE o las vamos a obligar a irse a FONASA? Porque en algún momento se hizo una ley corta para esto. Exacto. ¿Usted va a presentar una ley corta para ponerse anticipadamente en el problema que se está viviendo de posible insolvencia de la ISAPRE? Mire, este es un tema que nosotros hemos conversado con el Ejecutivo. Nosotros no podemos presentar proyecto de ley y efectivamente se han visto distintas posibilidades si llegase a ocurrir, ¿no? Sí, una salida fue la del 2003 cuando había plena quiebra y se hace una redistribución forzosa de toda la cartera de esa ISAPRE en el sistema privado. Eso puede ser una alternativa, se está barajando. Ahora, nosotros esperamos que eso no suceda. Hemos observado con rigurosidad el cumplimiento de los ratios. Hasta el día de hoy no hay ninguna insolvencia. Por lo tanto, salvo una decisión propia de la ISAPRE, no debiera hasta el momento ninguna caer. Pero sí hay que tener presente lo que tú dices. Oiga, nos quedaron muchas preguntas en el tintero. Se viene el programa de Carla Responde con Víctor Torres. El primer invitado. Sí, por Dios que uno necesita ser escuchado y las preguntas respondidas. Muchas gracias, Víctor, por estar con Muchas nosotros gracias. esta mañana. Gracias, Carla superintendente. continúa con nosotros para el próximo tema. Muy buenos días. Gracias. Gracias, Oye, doctor.